Un millonario contrata a una mujer embarazada abandonada para su mansión. Lo que él hace es increíble. Suscríbete al canal para descubrir el secreto de lo que ella hizo y deja tu comentario. Gracias. La noche caía con una fuerza inusitada sobre la ciudad. La lluvia, espesa y persistente, golpeaba las aceras con un ritmo casi hipnótico mientras las farolas parpadeaban a intervalos, creando destellos de luz que parecían bailar sobre el asfalto mojado. En medio de ese escenario enigmático se oía el eco de pasos firmes y decididos, interrumpidos ocasionalmente por el sonido metálico de charcos que se formaban y rompían bajo la presión de las pisadas. En una calle poco transitada, una figura femenina emergía entre la penumbra y el aguacero. Su silueta, delicada pero decidida, se destacaba contra el telón de fondo de la ciudad empapada. Su vestido, de un tono grisáceo y algo desgastado, se ceñía a sus formas mientras la humedad hacía que la tela se adhiriera a su piel, revelando vagamente la fragilidad de cada movimiento. En sus brazos, con un instinto maternal que parecía esculpido por la adversidad, se notaba la prominente barriguita que anunciaba la llegada de un nuevo ser al mundo. El rostro de Laura estaba marcado por la dualidad de la tristeza y la esperanza. Sus ojos, grandes y llenos de una melancolía inconfundible, reflejaban cada gota de lluvia que caía, como si cada una llevara consigo un recuerdo del abandono y del dolor. Sin embargo, en medio de la penumbra, también se vislumbraba la chispa de un sueño aún no extinguido, la firme creencia de que algo, en algún lugar, podía ofrecerle un respiro. En ese preciso instante, un sonido inesperado rompió la monotonía del aguacero, el zumbido distante pero creciente de un motor, seguido por el chirrido de neumáticos al detenerse en la acera. Un lujoso automóvil negro se aproximaba lentamente, sus faros cortando la oscuridad y dejando un rastro de luz brillante que parecía desafiar la lluvia. El aire se impregnó de un leve aroma a cuero y a motor caliente, contrastando con el olor terroso y húmedo que había impregnado la calle. Laura, sorprendida y al mismo tiempo cautivada, alzó la mirada justo cuando el vehículo se detuvo a su lado. El vidrio polarizado de la ventanilla se bajó lentamente, revelando a un hombre de mirada intensa y gestos medidos. Su presencia era imponente, y a pesar de la seriedad en sus facciones, había en su mirada una profundidad que sugería un pasado lleno de misterios y secretos. Con voz baja y autoritaria dijo: «Entra. Ahora». El sonido de la voz se mezcló con el repiqueteo incesante de la lluvia, y en ese breve instante, el mundo de Laura pareció detenerse. Sin pensarlo demasiado, y a pesar de la cautela que marcaba cada paso de su existencia, ella se dirigió hacia el coche, sintiendo que algo en el aire le indicaba que ese encuentro podría ser el punto de inflexión de su destino. Mientras subía, al interior del vehículo, cada sensación se intensificaba. El tacto del volante frío y suave, el aroma a madera pulida mezclado con un leve perfume amaderado, y el sutil zumbido del sistema de aire acondicionado que creaba una atmósfera casi íntima, invitaban a dejar de lado por un momento los temores del exterior. Pero a la vez, una pregunta se formaba en su mente, sin que ella pudiera comprender del todo su origen. ¿Por qué un hombre tan enigmático se preocuparía por ayudarla? El interior del automóvil, a pesar de ser lujoso, estaba impregnado de una calma que contrastaba con el caos exterior. Las luces tenues y los detalles meticulosos en cada superficie hablaban de un cuidado extremo y una elegancia sobria. Laura se acomodó en el asiento trasero sintiendo la suavidad del cuero bajo su mano y observó cómo la lluvia seguía golpeando el parabrisas, creando un patrón casi hipnótico que la invitaba a soñar con horizontes mejores. Afuera, el paisaje,
urbano se desdibujaba en un torbellino de luces y sombras, y el murmullo lejano de la ciudad parecía contar historias de glorias y fracasos. Cada gota de lluvia se convertía en una metáfora de las lágrimas y las esperanzas de quienes, como ella, buscaban una salida en medio de la adversidad. La identidad de Alberto Villarreal, el dueño del automóvil, permanecía oculta tras su mirada serena pero enigmática. Había algo en su porte, en la forma en que sus ojos seguían cada detalle con una precisión casi calculada, que sugería un hombre acostumbrado a tener el control de cada situación. Y, sin embargo, en esos breves segundos, algo en su expresión delataba una vulnerabilidad oculta, un secreto que aún no estaba dispuesto a revelar. La conversación inicial fue breve y cargada de una tensión que parecía anticipar lo que estaba por venir. Alberto, con un tono que mezclaba autoridad y compasión, explicó que necesitaba a alguien para trabajar en su mansión, un lugar que, según él, ofrecía más que un simple techo sobre la cabeza. Su voz, firme y a la vez cargada de una emoción contenida, dejaba entrever que lo que inicialmente parecía un gesto de ayuda escondía motivaciones y sentimientos mucho más profundos y complejos. Mientras el vehículo avanzaba por calles que parecían olvidadas por el tiempo, Laura se sumergía en un torbellino de emociones encontradas. La suavidad del asiento y el murmullo del motor eran apenas una distracción de sus pensamientos, que vagaban entre el miedo al desconocido y la esperanza de un futuro distinto. Cada detalle sensorial, el frío metal del volante, el sutil aroma a café que impregnaba el ambiente del salpicadero, el sonido casi imperceptible de la música instrumental que llenaba el espacio, contribuía a intensificar la sensación de estar al borde de un precipicio emocional. El trayecto, aparentemente sin fin, parecía llevarla a través de un pasaje entre el pasado y el futuro. La mansión de Alberto, que se vislumbraba a lo lejos, emergía entre la neblina como un palacio de promesas. La fachada, imponente y repleta de detalles arquitectónicos que evocaban épocas de esplendor, estaba iluminada por luces cálidas que desmentían la frialdad de la noche. El contraste entre la opulencia del lugar y la humilde apariencia de Laura generaba una tensión palpable, una dicotomía que invitaba a cuestionar las verdaderas intenciones detrás de aquel misterioso encuentro. El viaje en automóvil se convirtió en una travesía sensorial. Laura pudo percibir el vaivén del coche al tomar cada curva, la vibración sutil del motor y el roce del viento que se colaba por pequeñas rendijas, creando un murmullo casi imperceptible. Cada elemento, desde la textura del cuero bajo sus dedos hasta el eco distante de la lluvia, se unía para formar una sinfonía que marcaba el inicio de una experiencia transformadora. Mientras la mansión se acercaba, un aire de misterio y solemnidad envolvía la escena. El edificio, rodeado de jardines perfectamente cuidados y esculturas que parecían contar historias antiguas, proyectaba una imagen de poder y elegancia. La gran puerta de entrada, de madera maciza y adornada con detalles en hierro forjado, se abría como un umbral hacia un mundo desconocido y prometedor. En el umbral de ese lugar, Laura sintió una mezcla de temor y fascinación. Cada paso que daba hacia el interior la acercaba a un destino incierto, donde los límites entre el sufrimiento pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo se desdibujaban en una amalgama de emociones intensas. La textura fría y rugosa de la puerta, al ser tocada por sus manos temblorosas, parecía transmitir un mensaje silencioso. Aquí, nada volvería a ser igual. Al cruzar el umbral, la mujer se encontró en un vestíbulo majestuoso, donde el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo distante de una fuente en funcionamiento.
La luz cálida de los candelabros, combinada con el aroma a flores frescas y a cera derretida, creaba una atmósfera de misterio y promesa. En ese preciso instante, la vida de Laura dio un giro inesperado, y las sombras del pasado parecieron ceder ante la fuerza de una nueva oportunidad. El vestíbulo, decorado con cuadros antiguos y muebles de época, ofrecía un escenario de contrastes. Por un lado, se percibía la fragilidad de la mujer, marcada por años de abandono y desamparo. Por otro, la magnificencia del entorno sugería que detrás de cada detalle se ocultaba una historia repleta de secretos y revelaciones aún por descubrir. La sensación táctil del mármol frío bajo sus pies y el roce suave de las cortinas de seda en el ambiente reforzaban la intensidad de cada instante vivido. Mientras exploraba el recinto, Laura percibió que cada esquina de la mansión susurraba historias de tiempos pasados, de amores perdidos y de esperanzas renacientes. Aun sin comprender del todo lo que le esperaba, se dio cuenta de que aquel lugar no solo ofrecía refugio físico, sino también la posibilidad de redescubrir un sentido a su existencia. El leve crujido de la madera al pisar, el sutil tintinear de la porcelana en una repisa y el aroma embriagador de un antiguo perfume componían una sinfonía sensorial que la invitaba a dejar atrás sus miedos y abrazar lo desconocido. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de asombro y transformación, un interrogante persistente se aferraba a su mente. ¿Qué misterios se escondían tras la mirada enigmática de Alberto? ¿Qué motivaciones lo habían llevado a tenderle esta mano en medio de la tormenta? La respuesta a estas preguntas se esfumaba en el aire, dejando en suspenso la verdadera razón de aquel encuentro fortuito y decisivo. Y así, en esa noche de lluvia intensa y de emociones a flor de piel, se sellaba el comienzo de una travesía que transformaría no solo la vida de Laura, sino también la del misterioso millonario. Sin que ella lo supiera, cada paso dado en esa mansión marcaría el inicio de un relato repleto de secretos, de pasiones latentes y de revelaciones bombásticas, destinadas a desvelar un clímax que aún muy lejos prometía ser el eje central de un destino compartido. Mientras la puerta se cerraba tras ella, el eco de aquel primer encuentro resonaba como una promesa en el silencio. La mansión, con todos sus enigmas y su atmósfera de reencuentro, aguardaba el siguiente capítulo de una historia que sin duda transformaría la existencia de quienes se atrevieran a cruzar sus umbrales. El ambiente en la mansión se había tornado enigmático desde que Laura cruzó el umbral, pero en las horas que siguieron, la aparente calma del lugar comenzó a revelar matices inquietantes. El eco de sus pasos resonaba por los pasillos de mármol, y cada rincón parecía guardar un susurro del pasado. Mientras Laura se instalaba en su nueva posición, la opulencia del entorno contrastaba con la crudeza de sus propios recuerdos y temores, generando en ella una mezcla de asombro y desconfianza. El día amaneció gris y plomizo, y el cielo amenazaba con volver a desatar la tormenta de la noche anterior. Laura, con el rostro aún marcado por la fatiga y la incertidumbre, se encontró en medio de una rutina forzada por el destino. Su primera jornada en la mansión se desplegó con un aire de solemnidad y discreción. Cada tarea, cada orden, se ejecutaba en silencio, mientras las sombras parecían moverse por los salones vacíos. El leve murmullo de las aspiradoras, el chirriar de los pisos al ser recorridos y el sutil tintinear de cristalería en la cocina creaban una banda sonora casi imperceptible que acentuaba la soledad del lugar. Mientras trabajaba, Laura notó pequeños detalles que no lograba comprender. Los muebles, aunque impecables, mostraban leves signos de desgaste en sus detalles ornamentales, como si guardaran secretos en cada grieta.
El aroma a flores frescas que inundaba el gran vestíbulo contrastaba con la persistente fragancia a humedad que emanaba de viejos pasillos, como si la mansión misma estuviera atrapada entre dos mundos, uno de brillanteza actual y otro de sombras olvidadas. Durante la mañana, en medio del trajín silencioso, se desató un murmullo entre algunos de los pocos empleados que compartían aquel recinto. Al parecer, en las últimas semanas habían circulado rumores sobre la llegada de Laura, y algunas miradas furtivas demostraban tanto recelo como curiosidad. La mayor parte del personal evitaba entablar conversación, pero en susurros se comentaba que en ocasiones incluso el mismísimo Alberto parecía sumido en recuerdos dolorosos y que la mansión, a pesar de su esplendor, albergaba secretos oscuros. Laura, con el instinto maternal y la sensibilidad aguda que la caracterizaban, sintió que había en aquel ambiente una especie de tensión latente, como si cada pared y cada rincón anhelara contar una historia que nadie se atrevía a revelar. Medida que la tarde avanzaba, el inconfundible sonido de pasos apresurados irrumpió en la tranquilidad del comedor, donde Laura se encontraba preparando el té. Una figura encapuchada, moviéndose con sigilo, se deslizó por el pasillo lateral y por un instante pareció observarla fijamente. La sensación de ser observada se intensificó y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Laura. No, era la primera vez que percibía una presencia oculta y el temor a lo desconocido empezó a mezclarse con una extraña expectativa. ¿Acaso alguien más conocía los secretos que se escondían tras aquellas paredes? ¿Qué oscuros recovecos aguardaban en la penumbra? La incertidumbre alcanzó su clímax cuando, al caer la noche, un grito desgarrador se oyó a lo lejos, atravesando el silencio del vasto salón principal. Laura, con el corazón acelerado, dejó a un lado sus tareas domésticas y corrió hacia el origen del sonido. La mansión, normalmente tan controlada y silenciosa, se había transformado en un laberinto de ecos y sombras. Cada paso que daba era acompañado por el golpeteo rítmico de su propio pulso y el crujido de la madera antigua, que parecía advertirle de un peligro inminente. Al llegar a una sala lateral, encontró a uno de los sirvientes, con la mirada llena de terror, susurrando palabras inconexas. El hombre, tembloroso, relató que había escuchado pasos que no pertenecían a ninguno de ellos, y que, en un rincón oscuro, había vislumbrado una figura encapuchada que desaparecía entre los corredores. Laura, tratando de asimilar lo ocurrido, sintió como la atmósfera se volvía aún más opresiva. La mansión, hasta ese momento refugio de una promesa incierta, se convertía en escenario de un misterio profundo, en el que el peligro acechaba en cada sombra. La tensión crecía con cada segundo. Mientras los empleados se retiraban a sus aposentos, Laura se quedó sola, enfrentándose a la inmensidad de la mansión y a la incertidumbre de lo que había presenciado. Las paredes parecían murmurar secretos antiguos, y el eco de la voz del sirviente se mezclaba con el ulular del viento que se colaba por las rendijas. El silencio, quebrado únicamente por el sonido de gotas que caían de forma intermitente, la envolvía en un abrazo frío y desconcertante. La determinación comenzó a surgir en el corazón de Laura. A pesar de sus miedos, decidió que debía descubrir la verdad oculta tras aquellas sombras. Con pasos firmes, recorrió los pasillos, sintiendo la textura rugosa del mármol bajo sus pies y percibiendo el frío metal de los herrajes que marcaban las puertas cerradas. La mansión se transformó en un enigma vivo, en el que cada puerta, cada corredor, ofrecía una pista sobre el pasado turbulento de aquel lugar y sobre la persona que parecía haber irrumpido en su rutina silenciosa. En medio de su búsqueda, Laura se topó con una sala que estaba notablemente diferente de las demás.
La iluminación era tenue, casi etérea, y en el centro se encontraba una gran chimenea, de la cual emanaba un calor reconfortante que contrastaba con el ambiente helado del resto de la casa. Frente a la chimenea, sobre una mesa antigua, reposaban una serie de cartas y fotografías descoloridas. El tacto de aquellas cartas, ásperas y gastadas por el tiempo, la conectó de inmediato con una historia que parecía haber sido olvidada, pero que ahora clamaba por ser revelada. Cada fotografía mostraba momentos de un pasado remoto, una familia sonriente en una reunión, un hombre con semblante serio y una mujer cuyos ojos parecían cargar un secreto indescriptible. El aire en la sala se impregnaba de un olor a papel envejecido y a cera de vela, mientras Laura se sumergía en la lectura de las cartas, cuyas palabras, escritas con una caligrafía elegante pero trémula, hablaban de pérdidas, de amores prohibidos y de tragedias ocultas. La narrativa que se desvelaba en cada hoja le generaba una sensación de déjà vu, como si esos eventos hubieran marcado el destino de la mansión mucho antes de que ella llegara. En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta de la sala, sacudiendo el delicado equilibrio entre el pasado y el presente. Laura, con el corazón en un puño, se acercó lentamente, abriendo la puerta para encontrar a Alberto, cuya mirada grave y reservada parecía cargar el peso de 1000 secretos. Su voz, baja y medida, le pidió que regresara al vestíbulo, argumentando que ciertas áreas de la casa debían permanecer cerradas para el bien de todos. Sin embargo, en sus ojos, Laura pudo percibir un destello de inquietud y una lucha interna que apenas lograba disimular. El silencio que siguió al reencuentro estuvo cargado de tensión. Mientras Alberto se excusaba para atender asuntos personales, Laura se quedó sola nuevamente, debatiéndose entre la necesidad de descubrir la verdad y el temor a desencadenar fuerzas que tal vez superaran su control. La mansión, en su magnificencia y misterio, parecía exigir un sacrificio, la revelación de secretos ocultos a cambio de una salvación que aún era incierta. A lo largo de la noche, la atmósfera se volvió cada vez más densa. Los pasillos, iluminados por luces mortecinas, parecían extenderse en direcciones imposibles, y el eco de sus pasos se transformaba en un murmullo colectivo que le hablaba de vidas pasadas y de un destino ineludible. El frío que recorría sus venas se mezclaba con la adrenalina que la impulsaba a seguir adelante, a pesar de que cada sombra, cada crujido, parecía recordarle la fragilidad de su existencia. Mientras avanzaba con cautela, el sonido de un reloj antiguo marcando el paso del tiempo la acompañaba, acentuando la urgencia de su búsqueda. La mansión se mostraba como un organismo vivo, palpitante de historias no contadas y de un dolor latente que se negaba a ser enterrado. Laura sintió que cada paso que daba la acercaba a una verdad dolorosa, una verdad que, de ser descubierta, cambiaría para siempre el destino de quienes habitaban aquel lugar. En un momento culminante, mientras se encontraba en una biblioteca, olvidada, entre estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero desgastado, Laura descubrió un diario casi intacto. Las páginas, cuidadas con mimo, estaban llenas de anotaciones que detallaban amores imposibles, pérdidas devastadoras y la sombra persistente de un traidor. La tinta, casi desvanecida, parecía suplicar por ser leída, y en cada palabra se notaba la desesperación de alguien que había visto el final de sus sueños y que, sin embargo, aún luchaba por la redención. Con el diario en sus manos, Laura sintió cómo se desmoronaba el delicado velo de normalidad que había intentado mantener desde su llegada. La revelación de aquella historia, tan personal como universal, la hizo cuestionarse su propio destino. ¿Sería acaso ella la encarnación de una nueva esperanza en medio de tanta desolación?
o simplemente otra pieza en un juego macabro orquestado por el destino. El relato del diario se entrelazaba con los ecos del presente y cada página revelaba fragmentos de una vida que se había perdido en las sombras del olvido. Laura comprendió que la mansión no era un simple refugio de lujo, sino un santuario de secretos y emociones reprimidas. Un lugar donde el pasado se negaba a morir y donde la verdad, por dolorosa que fuera, debía ser sacada a la luz. Al concluir aquella noche intensa, cuando la mansión parecía contener el aliento en un silencio expectante, Laura se encontró frente a un enigma ineludible. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Alberto y qué relación tenía con aquellos oscuros recuerdos que ahora se desplegaban ante ella? La respuesta no era inmediata, pero la incertidumbre era tan palpable como la humedad que impregnaba cada rincón. Con el amanecer asomando tímidamente por las ventanas altas, la joven se dejó envolver por una sensación de urgencia mezclada con una determinación férrea. La mansión, con sus luces parpadeantes y sus sombras danzantes, había abierto ante ella la puerta a un mundo de secretos y conflictos. Y en ese instante, Laura supo que el destino la había elegido para descubrir una verdad enterrada en el tiempo. Una verdad que podría cambiar no solo su vida, sino la de todos aquellos que habitaban en la penumbra de aquel imponente refugio. Mientras la primera luz del alba iluminaba las paredes centenarias, el diario y las cartas encontradas se convirtieron en piezas de un rompecabezas que Laura estaba dispuesta a resolver, aún a riesgo de enfrentar terrores desconocidos. La mansión guardaba sus misterios, pero también ofrecía la posibilidad de redención. Y en el eco del reloj que marcaba cada segundo, la joven se comprometió a adentrarse más en el laberinto de secretos, sin saber que, al hacerlo, estaba forjando el camino hacia un enfrentamiento que desafiaría todas sus creencias y pondría a prueba la fortaleza de su espíritu. La atmósfera en la mansión se había vuelto aún más densa tras los eventos de la noche anterior. La penumbra se extendía por cada rincón y el murmullo de secretos parecía resonar en el aire como si las paredes mismas quisieran confesar historias largamente sepultadas. Laura se encontraba en el umbral de lo desconocido, luchando por mantener la compostura mientras sus sentidos se agudizaban en cada paso que daba por los pasillos silenciosos y laberínticos de aquel lugar. El sol aún se mostraba tímido, apenas asomándose entre nubes pesadas que prometían otra jornada de tormenta. La luz, difusa y melancólica, se filtraba a través de altos vitrales, tiñendo de tonalidades sepia los antiguos tapices y muebles que decoraban los salones. Laura caminaba despacio, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies y el roce áspero de las paredes cubiertas de enredaderas artificiales que parecían haber sido instaladas para ocultar algo olvidado. Cada sonido era amplificado: el leve crujir de la madera, el eco distante de un reloj antiguo y el susurro casi imperceptible del viento que se colaba por las rendijas. Desde aquella noche inquietante, la joven se había obsesionado con descubrir la verdad oculta tras los muros de la mansión. Con el diario y las cartas en mano, había pasado horas descifrando mensajes enigmáticos que hablaban de traiciones, amores imposibles y promesas incumplidas. Sin embargo, a pesar de la información que había recopilado, aún sentía que algo fundamental se le escapaba, como una pieza de un rompecabezas que se resistía a encajar. El ambiente estaba cargado de un suspense que parecía alimentarse de cada duda y cada pregunta sin respuesta. La mansión, en su aparente inmovilidad, ofrecía un escenario en el que el tiempo se confundía. En una sala de estar adornada con pinonchas, candelabros y cuadros enmarcados en oro desgastado, Laura encontró una mesa de roble macizo repleta de documentos antiguos.
Al acercarse, el tacto del polvo acumulado y el olor a papel envejecido le recordaron que aquello era parte de un legado olvidado. Con manos temblorosas, comenzó a examinar los documentos, encontrando referencias a nombres y fechas que parecían pertenecer a una época remota, pero que, de alguna forma, tenían conexión con la actualidad de la mansión. A medida que leía, una sensación inquietante se apoderó de ella. Las palabras escritas a mano parecían vibrar con una energía propia, revelando fragmentos de una historia trágica y casi mítica. Entre las líneas, descubrió que la mansión había sido escenario de un amor prohibido, una pasión que había desencadenado una serie de eventos oscuros y violentos. Cada palabra se impregnaba en su mente como una advertencia y cada frase parecía invitarla a adentrarse más en un laberinto de emociones y secretos familiares que nadie había querido revelar. El sol comenzó a ganar terreno, pero la claridad del día no logró disipar las sombras que se habían instalado en el alma de la mansión. Mientras Laura recorría los pasillos, sentía como si cada puerta cerrada, cada rincón olvidado, ocultara una pista vital. La textura rugosa del tapiz en las paredes, el eco de una risa lejana y el murmullo del agua de alguna fuente oculta se fusionaban en un concierto de señales que la instaban a seguir explorando. Cada paso era un acto de valentía, un desafío a lo desconocido, y en el fondo de sus ojos se reflejaba la determinación de descubrir la verdad a cualquier costo. En medio de ese recorrido, un detalle llamó particularmente su atención: una antigua fotografía enmarcada, cuidadosamente colgada en un pasillo lateral. La imagen mostraba a una familia de semblante solemne, con rostros que, pese al paso del tiempo, parecían conservar una expresión de melancolía y resignación. Entre ellos, una mujer de mirada intensa parecía destacar, y algo en esa mirada resonó profundamente en el corazón de Laura. ¿Podría ser aquella mujer el eslabón perdido entre las sombras del pasado y la misteriosa vida de Alberto? La idea se instaló en su mente como un eco persistente, impulsándola a buscar respuestas. Mientras avanzaba, la mansión revelaba su complejidad sensorial con cada detalle. El aroma a incienso, que se mezclaba con el olor a madera antigua, evocaba un ambiente de ritual y devoción. Era como si cada estancia estuviese impregnada de las rezos y plegarias de quienes habían vivido allí. Laura sintió el escalofrío de esos recuerdos, como si las voces del pasado quisieran comunicarse con ella a través del tiempo, clamando por ser escuchadas. El tacto de la seda en unas cortinas pesadas y el sonido de una melodía distante, casi olvidada, creaban un telón de fondo perfecto para un misterio que parecía haberse perpetuado durante generaciones. En un giro inesperado, Laura encontró una puerta entreabierta en un extremo del corredor. La tenue luz que se filtraba a través del marco revelaba una sala oculta, repleta de mobiliario cubierto por sábanas polvorientas. Con el corazón acelerado y la mente inundada de preguntas, empujó la puerta lentamente, dejando que la crujiente madera se quejara bajo su toque. La habitación, olvidada por el tiempo, estaba llena de objetos que contaban historias de una época en la que la mansión vibraba con vida. En una esquina, un viejo piano de cola se erguía majestuoso, aunque sus teclas parecían haber sido acariciadas por el desuso durante décadas. El contraste entre el esplendor del objeto y su abandono llenaba la sala de una tristeza palpable, un recordatorio de lo efímero de la gloria y de las promesas rotas. En medio de la sala, sobre una mesa pequeña, reposaba un relicario de plata. Su superficie, grabada con finos detalles, relucía a la luz que entraba tímidamente por la ventana. Laura se acercó y, al abrir el relicario, descubrió en su interior una pequeña fotografía y una carta arrugada.
La imagen mostraba a la mujer de la fotografía del pasillo y la carta, escrita con una caligrafía elegante pero lacrimógena, hablaba de un amor prohibido y de un juramento inquebrantable. Las palabras parecían retumbar en el silencio y en cada letra se desvelaba una promesa de venganza y redención que desafiaba al olvido. Laura sintió que, en ese instante, el peso de la historia se hacía insoportable y que ella estaba en la antesala de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. El descubrimiento del relicario encendió en su interior una mezcla de emociones: indignación, tristeza y, sobre todo, una determinación férrea por llegar al fondo de la intrincada red de mentiras y verdades escondidas. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, moviéndose en un baile silencioso que marcaba el compás de un destino implacable. Cada objeto, cada rastro de olor y cada sonido se convertían en una pieza del rompecabezas que ella se empeñaba en resolver, sin darse cuenta de que en su búsqueda estaba abriendo puertas a un pasado que muchos habían tratado de enterrar. Mientras se retiraba lentamente de la sala oculta, la mente de Laura giraba en torno a las revelaciones que acababa de presenciar. El relicario, la fotografía y la carta no eran simples objetos, eran símbolos de un legado de pasiones prohibidas y secretos oscuros que aún latían en el corazón de la mansión. El aire se volvió denso y cargado, como si la propia casa estuviera respirando un suspiro ancestral, invitándola a seguir desentrañando sus enigmas. Cada paso que daba resonaba con una determinación nueva, y la joven se prometió a sí misma no detenerse hasta comprender la compleja maraña de emociones y traiciones que se habían tejido en aquel lugar. La jornada transcurrió con la sensación de estar viviendo un sueño febril en el que la línea entre la realidad y la ficción se difuminaba. El crujir de las hojas secas en los jardines, el tintinear de las campanas de alguna iglesia cercana y el murmullo de la ciudad que despertaba lentamente formaban una sinfonía que contrastaba con el silencio sobrecogedor de la mansión. Cada estímulo sensorial reforzaba la convicción de Laura de que el destino la había colocado en ese lugar para cumplir una misión mucho mayor de lo que ella hubiera imaginado. Al caer la tarde, mientras la luz se desvanecía y las sombras volvían a tomar control, Laura se encontró nuevamente en el vestíbulo principal. Los ecos de sus descubrimientos parecían seguirla, susurrándole al oído que aún quedaban preguntas sin respuesta y que el verdadero secreto de la mansión aún estaba por desvelarse. Con el corazón henchido de incertidumbre y la mente repleta de nuevas piezas del rompecabezas, se dispuso a buscar a Alberto, deseando confrontarlo sobre aquello que había descubierto. Sin embargo, en el umbral de su encuentro, algo en la mirada de él reveló que también él sabía más de lo que dejaba ver, y que la verdad, por más dolorosa que fuera, estaba inevitablemente ligada a sus destinos. En esos momentos finales de la jornada, mientras la noche se imponía y la mansión volvía a sumirse en un silencio cargado de presagios, Laura sintió el peso de la historia en cada latido de su corazón. La determinación de llegar al fondo de aquel misterio se había convertido en su única luz en medio de la oscuridad. Y así, con la convicción de que cada secreto descubierto era un paso más hacia la liberación de un pasado opresor, la joven se preparó para enfrentar el nuevo amanecer, sin saber que el umbral de la verdad estaba a punto de abrirse de par en par, transformando su existencia y la de todos los que habitaban aquel enigmático refugio. La atmósfera en la mansión, ya cargada de misterio y ecos del pasado, parecía a punto de estallar en una tormenta interna de revelaciones. Esa mañana, la tenue luz del alba se colaba a través de las altas ventanas,
proyectando sombras alargadas sobre los antiguos tapices y dejando ver los surcos del tiempo en cada rincón. Laura se encontraba inquieta, con la mente embargada de preguntas y un presentimiento que le helaba la sangre, como si algo ineludible estuviera a punto de salir a la superficie. El ambiente se impregnaba de un olor a cera derretida y a humedad antigua, mezclado con el perfume sutil de flores secas que alguna vez adornaron salones de un pasado glorioso. Cada paso que daba resonaba en el vasto corredor, marcando el compás de una marcha inexorable hacia lo desconocido. Con el diario en la mano y el relicario aún guardado en el bolsillo, Laura sentía que cada objeto, cada susurro de la casa, la conducía hacia una verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Esa mañana, mientras se desplazaba lentamente por un pasillo cubierto de retratos polvorientos, el eco de su andar se entrelazó con el sonido inconfundible de un piano distante. La melodía, suave y melancólica, emergía de una sala que hasta entonces había permanecido cerrada. Impulsada por una mezcla de curiosidad y aprensión, Laura se acercó a la puerta semioabierta, sintiendo el frío del metal en el pomo y percibiendo el leve temblor en su mano. Al empujarla, el chirrido de la madera antigua resonó como un grito. En medio del silencio, la sala era un relicario de emociones olvidadas. Un viejo piano de cola dominaba el espacio, rodeado de cortinas pesadas y libros dispersos sobre una mesa de roble. En el aire flotaba el aroma penetrante de incienso que se mezclaba con el sutil olor a tierra mojada y a recuerdos olvidados. La luz entraba a tientas a través de una ventana lateral, creando un juego de sombras que parecía danzar al ritmo de la melodía del piano. Fue en ese instante que Laura notó algo inesperado. Sobre el atril del instrumento reposaba una carta, escrita con una caligrafía que le resultaba vagamente familiar, pero que emanaba una urgencia palpable. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó despacio y tomó la carta con manos temblorosas. La textura del papel, áspera y gastada, le transmitía la sensación de haber sido manipulado innumerables veces por alguien desesperado por dejar un mensaje. La carta no era larga, pero en sus escasas líneas se desvelaba una confesión perturbadora, una súplica de perdón y un juramento de amor prohibido. Las palabras parecían vibrar en el silencio, despertando en Laura una serie de emociones encontradas: la culpa, el dolor y una inquietud inexplicable que se anidaba en lo más profundo de su ser. El contenido de la carta sugería una conexión directa con el pasado de Alberto, el enigmático dueño de la mansión. Laura leyó y releía cada palabra, sintiendo que cada línea abría una puerta a secretos largamente enterrados. La revelación era tan intensa que le resultaba casi imposible respirar, como si el aire se hubiera espeso alrededor de ella. El mensaje hablaba de un amor imposible, de traiciones que habían fracturado corazones y de un sacrificio que había dejado cicatrices imborrables en la memoria de quien lo había escrito. Todo parecía converger en una sola pregunta: ¿qué relación tenía ese mensaje con el hombre que había despertado tanto misterio en la mansión? Con la carta apretada contra su pecho, Laura salió de la sala, decidida a confrontar a Alberto y exigir respuestas. El recorrido de regreso a los pasillos se sintió interminable. Cada paso estaba cargado de una tensión que crecía como la marea en una noche de tempestad. La mansión, que hasta ese momento había sido un refugio enigmático, se transformaba ahora en un escenario de revelaciones que amenazaban con desmoronar todo lo que ella creía conocer. Cuando llegó al vestíbulo principal, el ambiente estaba impregnado de una calma inquietante, casi ominosa. Las luces tenues y el silencio casi absoluto contrastaban con la intensidad del conflicto interno de Laura.
Fue en ese instante cuando, de entre la penumbra, apareció Alberto. Su figura se recortaba contra el fondo de un gran ventanal y sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de melancolía y determinación. La tensión en el aire se volvió casi palpable. Ambos sabían que aquello era inevitable, que la verdad que ambos habían evitado durante tanto tiempo estaba a punto de emerger. Sin mediar muchas palabras, Alberto invitó a Laura a seguirlo por un pasillo lateral. La caminata se sintió como una marcha ritual, cada paso resonando en el eco del pasado, cada mirada compartida cargada de secretos no dichos. El camino los condujo a una sala privada, menos iluminada y decorada con un estilo sobrio que contrastaba con el lujo opulento del resto de la mansión. Allí, en la penumbra, el silencio se rompió solo por el murmullo de sus respiraciones, intensificando la expectativa de lo que estaba por venir. Al detenerse frente a una vieja vitrina, Alberto alzó la vista y con voz grave y casi imperceptible, comenzó a revelar fragmentos de una historia que parecía sacada de un sueño febril. Habló de una época en la que la mansión había sido el epicentro de una pasión desbordante y de traiciones devastadoras. Cada palabra estaba cargada de un dolor antiguo, y la voz de Alberto se quebraba ligeramente al mencionar nombres y fechas que parecían pertenecer a otra vida. La atmósfera se impregnó de una tensión casi insoportable. La revelación era el punto de ruptura, la chispa que encendería la verdad oculta tras años de silencio y secretos. A medida que Alberto continuaba, Laura sintió que la narrativa desvelaba capas profundas de un pasado que jamás imaginó. Él relató la existencia de una mujer cuyo amor había desafiado las convenciones y que en un acto desesperado había sellado su destino con un sacrificio inmenso. La descripción era tan vívida que Laura pudo casi percibir el aroma de los jardines en flor que alguna vez adornaron los salones de la mansión y el sonido apagado de una risa que ahora solo vivía en los ecos de los recuerdos. La revelación culminó en una pausa dramática, un silencio que invitó a la reflexión y que dejó en el aire la pregunta crucial. ¿Era posible que esa mujer fuera la figura central en el enigma de Alberto? El ambiente se volvió casi eléctrico y en la penumbra, la tensión entre ambos alcanzó un clímax inesperado. Alberto, con la mirada perdida en el abismo de sus recuerdos, admitió que la carta y los documentos antiguos eran testigos de un amor que se había convertido en obsesión y que había dejado cicatrices profundas en su alma. La mansión, con sus muros cargados de historia, era el escenario de esa tragedia, y cada objeto parecía resonar con la vibración de aquellos momentos irreparables. Mientras hablaba, las palabras de Alberto se mezclaban con el murmullo del viento que se colaba por las rendijas, creando una sinfonía de confesiones y remordimientos que estremecía el corazón de Laura. En medio de la revelación, un ruido inesperado irrumpió en la sala. El sonido de pasos apresurados y el golpe seco de una puerta cerrándose de golpe hicieron que ambos se detuvieran en seco. La atmósfera se cargó de un nuevo nivel de inquietud. Era como si el pasado, con todo su peso, estuviese reclamando una última revancha. Alberto se tensó y sus ojos se oscurecieron en un instante que pareció detener el tiempo. Sin decir palabra, salió de la sala, dejando a Laura sola con la confusión y el torbellino de emociones que la embargaban. Laura, paralizada por la mezcla de asombro y angustia, sintió que el corazón le latía a un ritmo frenético, como si quisiera escapar de la prisión de su pecho. El silencio que siguió a la partida de Alberto fue abrumador, y en ese vacío se oyó el eco de palabras no pronunciadas, de secretos que se negaban a permanecer en las sombras. Con la carta aún en sus manos y el testimonio de la confesión flotando en el aire, Laura comprendió que la mansión era mucho más que un refugio.
Era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza trágica y apasionada. Entonces, el ambiente se impregnó de un sentimiento de urgencia y Laura decidió que no podía esperar más para descubrir la totalidad de aquella historia. La revelación de Alberto había marcado un punto de ruptura, una línea divisoria entre la inocencia y la verdad dolorosa. Con determinación, se prometió a sí misma que desentrañaría cada secreto, sin importar el costo emocional que eso implicara. El silencio, ahora cargado de nuevas presiones, se transformó en un aliado y en un enemigo, revelando y ocultando a la vez las piezas del rompecabezas que ella estaba dispuesta a completar. Afuera, el día seguía su curso, indiferente a las pasiones y tormentos que se vivían en el interior de la mansión. La brisa fresca traía consigo el murmullo distante de la ciudad, pero para Laura ese murmullo se transformaba en el eco de una verdad que apenas comenzaba a emerger. La revelación inesperada había abierto una puerta a un abismo de emociones, y el choque entre el pasado y el presente se hacía más evidente con cada latido. Mientras se quedaba sola en aquella sala sombría, Laura sintió que cada objeto, cada sombra, parecía llevar el peso de una historia incompleta. La confesión de Alberto no era solo una revelación de hechos, era el inicio de un camino que la llevaría a enfrentarse a la oscuridad que había marcado la vida de aquellos que habían habitado la mansión. Con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, comprendió que la verdad estaba a punto de cambiarlo todo, y que la lucha por desentrañar ese misterio implicaría enfrentar sus propios miedos y cicatrices. El silencio se rompió de nuevo, con un leve sonido, como el crujido de la madera al ceder ante el paso del tiempo. Laura, con el corazón en vilo, levantó la vista y vio que la puerta por la que Alberto había salido se abría lentamente. La figura del hombre se recortaba en la penumbra del pasillo y sus ojos, cargados de una mezcla de resignación y determinación, parecían implorar por una reconciliación con el pasado. Sin mediar palabra, Alberto se detuvo unos pasos antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de incertidumbre que se extendía como la bruma al amanecer. En ese preciso momento, Laura se sintió invadida por una fuerza inesperada, una mezcla de coraje y desesperación que la impulsaba a seguir adelante. Con el relicario y la carta apretados contra su pecho, se dio cuenta de que había llegado el punto de no retorno. La verdad, aunque dolorosa y cargada de cicatrices, era la única vía para redescubrir la esencia de la mansión y de quienes habían marcado su destino. La revelación del pasado no solo intensificaba el conflicto, sino que transformaba la narrativa de la vida de Laura, adentrándola en un territorio donde cada secreto era una herida abierta y cada respuesta una promesa de redención. La luz del mediodía comenzaba a filtrarse por los vitrales y con cada rayo que se colaba parecía que el velo de los misterios se hacía más fino. Laura se dispuso a seguir los indicios, a explorar cada rincón olvidado, segura de que el dolor del pasado era la llave para abrir las puertas de un futuro incierto, pero inevitable. La mansión, con sus sombras danzantes y sus susurros ancestrales, se transformaba en el escenario donde el destino se jugaba en cada latido, en cada silencio roto por la voz de la verdad. Mientras la jornada avanzaba, el murmullo constante de la casa y el eco de revelaciones recientes la impulsaban a adentrarse en las profundidades de la historia. La confusión y el miedo se mezclaban con la determinación, y Laura sabía que cada respuesta obtenida era tan solo el preludio de nuevos enigmas por resolver. La tensión se volvía casi insoportable, pero en ese caos emocional se encontraba la esencia misma del cambio, la promesa de que, tras cada revelación,
habría un renacimiento que transformaría para siempre a quienes se atrevieran a enfrentar la oscuridad. Con el alma cargada de una verdad incompleta y el corazón acelerado por la anticipación, Laura se dispuso a continuar su búsqueda, sin saber que en cada paso, en cada rincón, el destino la esperaba para sellar el punto de ruptura que cambiaría la historia de la mansión y la suya propia. La penumbra se disipaba lentamente en la mansión, pero la tensión latente persistía en cada rincón, como un eco de promesas no cumplidas. Laura, con el relicario aún colgado al cuello y la carta guardada entre sus manos, avanzaba por un corredor adornado de cuadros antiguos y tapices desgastados. Cada paso retumbaba en el silencio, mezclándose con el leve murmullo del viento que se colaba por las ventanas entreabiertas. La atmósfera era espesa, impregnada de una nostalgia casi tangible que invitaba a descubrir secretos ocultos tras la fachada de opulencia y abandono. A medida que se adentraba en la penumbra, la mente de Laura se llenaba de imágenes y sensaciones. El aroma a madera envejecida, el susurro de voces lejanas y el crujir de la tierra bajo sus pies. El pasado parecía cobrar vida en la penumbra de cada sala, como si las sombras se animaran a contar historias de amores prohibidos y traiciones ineludibles. La sensación de estar siendo observada se intensificaba con cada giro del pasillo, y el eco de un latido lejano se mezclaba con su propia respiración, acelerada por la adrenalina y la incertidumbre. Al llegar a una estancia lateral, Laura se topó con una biblioteca olvidada, cuyas estanterías estaban repletas de libros encuadernados en cuero gastado. La luz que se filtraba a través de una ventana rota proyectaba patrones caprichosos sobre el polvo acumulado, revelando motas que danzaban al compás de una melodía silente. Sin pensarlo dos veces, tomó uno de los volúmenes y lo hojeó con cuidado. Entre las páginas amarillentas encontró anotaciones al margen, garabatos que parecían resonar con la misma pasión y angustia que la carta encontrada en el relicario. La mezcla de tinta, papel y recuerdos antiguos llenaba el ambiente de una energía misteriosa que la impulsaba a seguir explorando. Cada objeto, cada detalle, parecía formar parte de un rompecabezas meticuloso, cuyas piezas encajaban en una narrativa compleja y dolorosa. La mansión, con su arquitectura imponente y sus rincones olvidados, se revelaba como un testigo silencioso de un tiempo donde la pasión y el desamor se entrelazaban en un juego fatal. Laura sintió cómo la conexión con ese pasado se volvía casi irrompible, y la urgencia de descifrar el mensaje de aquellos que habían sufrido y amado intensamente crecía con cada latido de su corazón. Mientras recorría la sala, una sensación de déjà vu la invadió. La atmósfera le recordaba vagamente a la descripción que Alberto había dado sobre una época perdida, un tiempo en que las promesas se forjaban en el fuego de la pasión y el dolor. La fragancia a incienso y a cera derretida, combinada con el murmullo lejano de una melodía olvidada, le ofrecía un consuelo ambiguo, tan dulce como amargo. En ese instante comprendió que cada objeto, cada palabra susurrada en el eco de la mansión, estaba tejido en la misma trama del destino. El murmullo constante del ambiente se transformaba en un llamado, en una invitación a seguir descubriendo, a desentrañar las capas de secretos que amenazaban con emerger en cualquier momento. Laura se tomó un instante para respirar profundamente, dejando que la intensidad de la emoción la envolviera por completo. Con cada paso se entregaba más a la búsqueda, convencida de que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única vía para redimir el legado de aquellos amores olvidados. La mansión, como un ente vivo, parecía estar a punto de revelar el siguiente capítulo de su trágica y apasionada historia,
y Laura estaba dispuesta a ser testigo del eco de las promesas que aún vibraban en sus muros. La noche había caído, con fuerza sobre la mansión, envolviendo cada rincón en una penumbra casi tangible que parecía susurrar secretos olvidados. Laura, con el rostro aún marcado por las emociones de la jornada y el corazón acelerado por el incesante murmullo de revelaciones, se encontraba de pie ante una gran puerta de roble que nunca había notado antes. El frío del metal y el eco distante de un canto lejano la invitaron a abrirla, como si el propio destino la empujara a descubrir lo que se ocultaba detrás de esa barrera milenaria. Con manos temblorosas empujó la puerta y se adentró en una sala oculta, iluminada tenuemente por lámparas antiguas que derramaban destellos dorados sobre un mobiliario cubierto de polvo y recuerdos. La atmósfera estaba impregnada de un aroma a hierbas secas y a cera derretida, mezclado con el persistente perfume a rosas marchitas. Cada paso que daba resonaba en la inmensidad de la sala, y el crujir del suelo de madera parecía marcar el latido de un corazón ancestral que aún latía en silencio. En el centro de la estancia, un gran espejo de marco ornamentado reflejaba la figura de Laura, distorsionada y misteriosa, como si quisiese mostrarle una imagen de su pasado entrelazado con el presente. El reflejo parecía cargar en sus ojos una mezcla de compasión y tristeza, y en ese instante Laura sintió que la mansión se transformaba en un portal a tiempos remotos, donde el amor, la traición y el sacrificio se entrelazaban en un destino ineludible. El eco de voces antiguas, casi imperceptible, se dejaba oír, como si las paredes quisieran confesar secretos largamente guardados. Avanzó hacia una vitrina repleta de objetos personales. Fotografías en blanco y negro, cartas enrolladas, con cintas gastadas y reliquias que parecían cargar la esencia de una época de pasiones desbordadas. Cada objeto irradiaba una melancolía profunda, y Laura, sintiendo el peso de una verdad oculta, comenzó a relacionar aquellos vestigios con las confesiones veladas que había escuchado de Alberto. La tensión se intensificaba en el aire y un silencio casi palpable se instaló en la sala, haciendo que cada segundo se alargara como una eternidad. En medio de la vitrina encontró un pequeño cofre de madera adornado con intrincados grabados. Al abrirlo, se reveló un conjunto de cartas cuidadosamente atadas con una cuerda de seda. Con cuidado, desató el nudo y comenzó a leer, absorbiendo cada palabra con una mezcla de temor y fascinación. La narrativa escrita en esas hojas hablaba de un amor prohibido, de un pacto sellado en la desesperación y de una traición que había marcado el destino de la familia que una vez habitó aquella mansión. Las palabras parecían flotar en el aire. Cada frase vibraba con el eco de risas y llantos olvidados. Y Laura sintió que su alma se abría a una herida antigua, dispuesta a sanar con la luz de la verdad. La intensidad del momento se vio amplificada por el repentino sonido de pasos que se acercaban, rompiendo el hechizo de aquel instante revelador. Laura cerró el cofre con rapidez, pero el eco del pasado ya había dejado su huella en su ser. Se dio cuenta de que estaba en la antesala de una verdad que iba a transformar su existencia, un cruce de caminos donde el pasado y el presente se fusionaban en un torbellino de emociones incontrolables. La mansión, con su silencio elocuente, parecía murmurar que el final de una etapa se acercaba y que nuevas pruebas la esperaban en el horizonte, listas para desafiar la fortaleza de su espíritu. Con el corazón palpitante y una determinación renovada, Laura salió de la sala oculta, sabiendo que cada respuesta encontrada era solo el inicio de un viaje más profundo hacia el núcleo del misterio.
La noche continuaba, y en ella, entre sombras y susurros, se escondía la promesa de que la verdad, por dolorosa que fuese, era la única vía para redimir el legado de un amor que se negó a morir. La tensión alcanzó un nuevo ápice cuando el crepúsculo dio paso a una noche oscura, tan densa que parecía absorber cada rayo de luz. Laura, con la mente embargada de preguntas y el corazón encogido por la expectación, se encontró nuevamente en el pasillo principal de la mansión. La casa, testigo silente de secretos imperecederos, parecía estar a punto de juzgarla. Cada paso resonaba en el silencio, marcando un compás que anunciaba el inminente enfrentamiento entre lo conocido y lo oculto. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de desesperación y determinación, como si las sombras mismas quisieran revelarle la verdad oculta tras años de mentiras. Caminó despacio, sintiendo el frío del mármol y el roce áspero de los tapices que colgaban de las paredes, mientras las luces mortecinas danzaban en un juego inquietante. La mansión parecía cobrar vida, con sus paredes murmurando historias de antiguos amores y traiciones olvidadas, y cada objeto, cada fotografía en blanco y negro, parecía ser la pieza de un rompecabezas doloroso y fascinante. Laura se detuvo, frente a una gran puerta de hierro forjado, cuyos detalles, ornamentados, contaban la historia de un linaje marcado por el sufrimiento y la pasión. Allí, en ese umbral, sentía que el pasado y el presente convergían en un momento decisivo. Con manos temblorosas pero decididas, empujó la puerta y se adentró en una sala donde la penumbra era casi absoluta, salvo por el parpadeo irregular de una lámpara antigua. La habitación estaba decorada con muebles de épocas pasadas, y en el centro, sobre una mesa de roble, reposaba un gran libro de cuentas y una serie de documentos dispersos. Cada página parecía estar impregnada de la sangre y las lágrimas de quienes habían habitado esa mansión, y el crujir del papel, al pasar las hojas, resonaba como un eco de voces olvidadas. Laura se inclinó sobre el libro, percibiendo que en sus anotaciones se escondían confesiones que habían permanecido en silencio durante décadas. Mientras leía, un escalofrío recorrió su espalda. Las palabras escritas a mano revelaban un relato desgarrador de amores prohibidos, promesas incumplidas y traiciones que habían fracturado familias enteras. La narrativa, repleta de detalles que recordaban a un destino ineludible, la arrastraba hacia un torbellino emocional. Cada línea parecía exigir justicia y redención, y Laura, sintiendo el peso de esa verdad ancestral, comprendió que estaba a punto de presenciar el juicio de las sombras, el momento en que los fantasmas del pasado se enfrentarían a la luz del presente. El ambiente se impregnó de un silencio sepulcral que, lejos de amedrentarla, la impulsaba a seguir adelante. Con cada palabra que descifraba, la mansión revelaba sus cicatrices. Cada secreto escondido entre sus muros era una herida abierta que clamaba por ser sanada. En un rincón oscuro, encontró una carta inédita, arrugada por el paso del tiempo, cuyos trazos dibujaban la confesión de un amor que había desafiado todas las convenciones, pero que había sido brutalmente truncado por la crueldad del destino. La intensidad de la emoción la inundó. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras la comprensión se asomaba en su interior. La mansión era el guardián de un legado de pasión y dolor, y ella, al descubrirlo, se había convertido en la depositaria de ese destino. El sonido de un reloj antiguo, marcando las horas, rompió el hechizo por un instante, recordándole que el tiempo no se detenía y que cada segundo la acercaba más al clímax de una revelación inminente. La habitación, llena de ecos del pasado, vibraba con la promesa de una transformación irreversible.
Laura sintió que estaba en la antesala de un cambio profundo, un momento en el que todo lo oculto saldría a la luz y el juicio de las sombras dictaría el curso de su vida. Con el libro aún abierto ante ella, Laura alzó la vista y percibió una figura en la penumbra. Era Alberto, cuya presencia, tan enigmática como imponente, emergía lentamente entre las sombras. Sus ojos, cargados de un dolor antiguo y una determinación férrea, se encontraron con los de ella, y en ese instante, la mansión se convirtió en el escenario de un silencioso veredicto. La tensión acumulada en cada rincón de la casa alcanzó su punto máximo. El juicio de las sombras había comenzado y Laura sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La noche había descendido definitivamente sobre la mansión y con ella llegó el momento de la verdad, ese instante en el que las sombras y los secretos se funden en una revelación final. Laura se encontraba en el centro del gran salón, rodeada de ecos del pasado que parecían danzar al compás de una música silente. La atmósfera, densa y cargada de emociones reprimidas, era casi palpable. Cada murmullo, cada crujido en la estructura centenaria, parecía anunciar que nada volvería a ser como antes. La tensión acumulada durante semanas se había transformado en un torrente de sentimientos, listo para inundar el espacio y arrastrar a todos hacia el desenlace ineludible. En ese preciso momento, Alberto apareció en el umbral de la puerta principal, su figura recortada por la luz parpadeante de unos candelabros antiguos. Sus ojos, que hasta ahora habían sido portadores de misterios y silencios, destilaban una sinceridad desgarradora. El peso de las revelaciones pasadas se reflejaba en su mirada, y en cada paso que daba se podía percibir la lucha interna de un hombre que había convivido con sus demonios durante demasiado tiempo. Sin mediar palabra, se acercó a Laura, y en un gesto que parecía trascender el tiempo, extendió la mano como invitación y redención. El ambiente se impregnó de un silencio expectante. El murmullo de la mansión se transformó en un coro de voces del pasado, cada una reclamando justicia y paz. La mirada de Laura se cruzó con la de Alberto, y en ese instante, la tensión se rompió en una cascada de emociones incontrolables. Las palabras sobraron, y el lenguaje de los sentimientos se impuso sobre la lógica. Fue entonces cuando, entre las sombras, surgió la figura olvidada de aquella mujer que tanto había marcado el destino de la casa, plasmada en las fotografías y cartas dispersas por el salón. Su imagen, aunque difusa y envuelta en la bruma del olvido, parecía murmurar una despedida, un último adiós que liberaba el pasado de sus cadenas. El sonido del reloj antiguo se volvió ensordecedor, marcando cada segundo como si fuera el último compás antes del amanecer. La mansión entera se volvió un testigo silencioso de la confrontación final. El enfrentamiento entre el dolor acumulado y la esperanza de un nuevo comienzo. Laura, sintiendo el peso de la historia en sus hombros, se permitió soltar un suspiro profundo, liberando así parte de la carga que había arrastrado durante tanto tiempo. La revelación del amor prohibido, de las traiciones y de los sacrificios se fundió en una verdad abrumadora que transformó la atmósfera en una mezcla de catarsis y renacimiento. Alberto, con la voz quebrada pero firme, confesó que había cargado durante años con el remordimiento de no haber podido proteger a aquellos que amó, y que cada uno de los secretos resguardados en la mansión era un eco de un pasado que necesitaba ser expurgado para poder sanar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, reflejando la luz tenue de la habitación, mientras sus palabras se mezclaban con el murmullo del viento que se colaba por las rendijas.
La mansión, como un ente vivo, parecía asimilar cada confesión, cada palabra sincera, transformándose en un altar donde la redención era posible. Laura sintió que en ese preciso instante el destino la había colocado en el lugar correcto. Con el relicario aún colgando de su cuello y la carta ya leída innumerables veces en su mente, se acercó a Alberto, tomando su mano en un gesto que sellaba la unión de dos almas heridas. Juntos, comprendieron que la verdad, por dolorosa que fuese, era el camino hacia la liberación. El ambiente, antes opresivo y lleno de sombras, comenzó a suavizarse. La luz de la madrugada se filtraba lentamente a través de las ventanas, anunciando la llegada de un nuevo día. La mansión, testigo de tantas penas y amores prohibidos, parecía ahora abrazar el renacer de sus moradores. Cada rincón, cada objeto, portaba el eco de una historia que finalmente encontraba su cierre. Las revelaciones habían dejado atrás el peso del pasado y abrían la puerta a una esperanza renovada. Mientras el primer rayo del sol se asomaba tímidamente, Laura y Alberto se miraron en silencio, conscientes de que el juicio de las sombras había concluido y que a partir de ese momento, cada paso que dieran juntos estaría iluminado por la verdad y el perdón.